Hoy les traigo otra palabra buena como pan de vida. Hoy he venido a hablarles de la oración, pero de un hombre que aparece en la Biblia como aquel que oraba 3 veces al día. Ya se imaginarán de quién les voy a hablar en esta noche. De Daniel, de aquel hombre que con la oración produjo una explosión de milagros. Pues Daniel era un profeta lleno de fe, un profeta guerrero de Dios que a través de la oración pudo lograr abrir puertas que otros no habían logrado. Que a través de la fe, a través de la obediencia y a través de la oración pudo ser escogido por Dios para que se le revelaran cosas que pasarían en el futuro. Entre una de las cosas importantes que pudo ver Daniel fue el nacimiento del Mesías. Él está en el Antiguo Testamento, pero él desde allá pudo profetizar que vendría un hombre a salvar a la humanidad. Eso lo dijo Daniel. Pero nosotros en esta noche hemos venido a imitar a ese hombre natural, de carne y hueso, que le oró al Señor 3 veces al día como costumbre. Y hemos venido a orar hoy como Daniel, y nos vamos al libro de Daniel, al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 3. Pues dice la palabra en el título del capítulo 9, oración de Daniel por su pueblo. Y en el versículo 3 dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Capítulo 9, versículo 3, y repito, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Pero ustedes dirán, sabemos que es oración, pero tal vez no entendemos mucho lo que es ruego, para qué es el ayuno y qué es el cilicio. Pues he venido a decirles en esta noche que la oración es una conversación con Dios, donde no solamente le pedimos, sino que también le damos las gracias. En esa oración podemos nosotros pedir perdón, como lo hizo Daniel. Daniel fue un hombre que se humilló tanto delante de Dios, que él no hizo rodeos para decirle, Señor, nosotros hemos pecado. Él no titubeó mucho en la palabra, como a veces nos cuesta a nosotros, ir a la oración y decirle, Señor, yo maltraté a mi vecina, Señor, yo dije una vulgaridad, Señor, yo miré algo que no debí mirar, Señor, yo robé, Señor, yo hice esto. A nosotros a veces nos cuesta eso. Pero a Daniel dice la palabra que no le costaba, porque él hacía unas oraciones donde él mismo se desvestía, y no solamente a él, sino a su pueblo. Como él sabía la maldad que había en el pueblo, él hacía unas oraciones que tocaban el corazón de Dios. Entonces podemos ver que él no tenía rodeos ni titubeos para confesar el pecado tal y como es. A veces nosotros podemos disfrazar el pecado y oramos de manera que le queremos poner bonitas las cosas a Dios. Pero Dios nos conoce, sabe cuál es nuestra debilidad, sabe en qué hemos fallado. Y recuerdo en esta parte al apóstol Carlos, que una vez me puso a orar en un ayuno, y recuerdo que yo empecé la oración diciendo, Señor, perdónanos si te hemos fallado. Y el pastor Carlos inmediatamente dijo, ya va, para esa oración ahí, hermana. No es si te hemos, nosotros le fallamos a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces es hipócrita de nuestra parte decir si te hemos fallado. Ya ahí no estamos reconociendo que fallamos. Ya ahí entonces estamos iniciando una oración con falla. Nadie es perfecto, todos tienen errores, todos tienen fallas y equivocaciones. Por lo tanto, cuando iniciamos una oración, debemos desnudar nuestros corazones delante del Señor y decirle, Señor, yo sé que yo te he fallado. Posiblemente ahora no tenga conciencia en qué te fallé, pero estoy segura que te fallé. Tal vez miré algo que no debí mirar, tal vez dije algo que no debí decir, o pensé algo que no debí tener en mi mente. Entonces ya por ese hecho yo he pecado, he fallado. Entonces debo pedir perdón y en oración manifestarle al Señor en qué hemos pecado.
Pues sabemos que la oración es una conversación o una comunicación con Dios para darle las gracias, para pedirle, para adorarle, para exaltarle. Y el ruego es una súplica, un clamor, una petición, donde pedimos un favor, donde vamos de rodillas delante de Él. Dice la palabra que Daniel oraba con oración, con ruego, pero también hacía ayuno. Y ayuno, como ya sabemos, no significa solamente dejar de comer. Ese es el ayuno que hace la gente del mundo, que deja de comer por razones físicas, por razones de salud. Pero nosotros los cristianos hacemos un ayuno con un objetivo espiritual. Puede ser que sea para acercarnos más a la presencia del Señor, o para romper cadenas, o para crecer espiritualmente, o para poner peticiones delante del Señor, y ofrecemos el ayuno como un sacrificio, porque sabemos que a la carne no le gusta el ayuno, a la carne le aborrece el ayuno. Entonces el Señor ve este ayuno como un sacrificio delante de Él, y a través del ayuno pasan cosas buenas. También dice la palabra que además de la oración, del ruego y del ayuno, había cilicio. Y ustedes dirán, ¿qué es cilicio? Cilicio era una prenda de vestir que se fabricaba en aquellos tiempos, que se hacía con una tela de oveja áspera. Era una tela muy áspera que además tenía unas correas que se le colocaban a las personas para pagar algún tipo de penitencia. Pues dice la palabra que Daniel oraba con oración, con ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, ya la ceniza, ya ustedes saben cuál es, la ceniza que queda después de haber quemado algo. Ellos se bañaban de ceniza y se ponían este cilicio que era este traje. Hoy en día, esta palabra cilicio es un simbolismo. Nosotros no nos vamos a poner ese traje, pero sí considero yo que el cilicio y la ceniza hoy en día está manifestado en estar de rodillas por cierto tiempo. Eso es cilicio, eso es humillación delante de Dios. Entonces, estas características de la oración que tenía Daniel nos muestran que esta oración surte efecto en el mundo espiritual. Nosotros debemos de copiar lo bueno de aquellos hombres de Cristo que están en la palabra y que existen hoy en día, que han pasado por la historia, que hicieron cosas que abrieron puertas en el mundo espiritual, puertas buenas. Nosotros debemos copiar esas cosas buenas, no las malas. Debemos copiarlas para que el efecto que surtieron en aquel tiempo también pueda ser surtido en nuestras vidas. Dios se complace también al escuchar oraciones que estén saturadas y llenas de la palabra. No es lo mismo que yo diga, Señor, sana a este joven en el nombre de Jesús, a que yo diga, Señor, tu palabra dice que tú te llevaste a la cruz del Calvario todas mis enfermedades. Y dice la palabra también que tú sufriste en tu llaga por mí. Por lo tanto, yo decreto que esa palabra hoy se cumple. Entonces, cuando las oraciones están llenas y saturadas de la palabra, surten también una explosión en el mundo espiritual. Es necesario que tengamos conocimiento y manejo de la palabra para poder hacer oraciones efectivas, porque es probable que si llenamos nuestras oraciones con una simple conversación, no es que sea aborrecida delante de Dios, Él la va a escuchar, pero cuando la oración está saturada de palabra, nosotros lo estamos obligando a Él a que Él cumpla lo que dice su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y Él cumple toda palabra que está escrita. Y como Él es un ser espiritual que cumple, no como nosotros que fallamos, cuando nosotros oramos a través de las exigencias de las promesas, necesariamente Él se ve obligado a cumplir esa promesa, como lo hizo conmigo. Yo le dije, Señor, dice tu palabra que si te sirviéremos, tú nos vas a sanar. Y dice tu palabra, a Jehová vuestro Dios serviréis, Él bendecirá tu pan, tus aguas, y quitará toda enfermedad de en medio de ti. Yo decretaba esa palabra y la decreto todos los días de mi vida, y como Él no es un Dios que falla, Él ha de cumplir su palabra. Mientras yo esté decretando esa palabra ha de cumplirse. Y hay otra palabra que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Él está obligado a que esa palabra se cumpla en mí, y yo estoy obligada a manifestar el testimonio de esa palabra en mi vida,
Por eso que cada vez que me paro aquí, en cualquier lugar que vaya, doy testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo. Entonces dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Vamos ahora al libro de Daniel 6. Daniel 6. Nos vamos a Daniel 6:10. Y dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Por qué Daniel estaba haciendo una oración especial? Porque se había decretado una ley en aquel tiempo en donde solamente podían orar los reyes y tenían que adorar a dioses ajenos. Y él, siendo cristiano y conocedor de la palabra, siendo un hijo de Dios, se negó a cumplir con este mandato. Él fue en contra de lo que las leyes de los reyes estaban imponiendo. Y él dijo: yo no voy a hacer eso porque va en contra de mis valores y de mis creencias. Él no se unió a lo que todo el mundo hacía. Él hizo lo que él siempre venía haciendo. Siguió adorando al Dios al que él siempre venía adorando. ¿Y cómo lo hacía? Dice la palabra que oraba 3 veces al día y abría las ventanas de su casa. Había los ventanales, dice la palabra. Y esto para mí significa, en el mundo espiritual, que cuando nosotros oramos y en un lugar se retumba o se escucha la voz de la palabra o se escucha la oración, ese lugar es santificado. Y dice también la palabra que en el lugar donde él abría esos ventanales, esas ventanas daban hacia Jerusalén. ¿Y por qué él oraba con esa intención de que la palabra saliera por la ventana hacia el rumbo, hacia la dirección de Jerusalén? Porque él estaba orando por este pueblo. Él estaba orando por la situación política que había en este pueblo, porque se estaba prohibiendo la alabanza a Dios. Y dice la palabra que esta oración fue escuchada. Daniel tuvo que pagar un alto precio por adorar a Dios. Pues como sabemos, en la palabra está escrito que este hombre fue lanzado a un foso de leones. Y estos leones, por ángeles, fueron tomados y no le hicieron daño. Y dice la palabra que al día siguiente el rey, al maravillarse con este milagro que había sucedido, lo dejó libre y lo sacó del foso de los leones. Pero no fue la fuerza del rey, no fue la fuerza de los ángeles, fue la fuerza de Dios que estaba depositada en aquellos ángeles, y el corazón del rey fue removido por la fuerza de Dios. Entonces vemos cómo la oración rompe cadena y traspasa todo aquello que nosotros pudiéramos pensar que no traspasa. Pues la oración rompe cadenas, tumba fortaleza, acaba con la mentira, con el engaño, con la traición, con la tristeza, con todo espíritu que se esté moviendo en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro vecindario y en nuestras vidas. Es por eso que nosotros necesitamos necesariamente aceptar ahora el pecado que se está moviendo a nuestro alrededor, manifestarlo tal y como está, sin disfraces, para que el Señor entienda que realmente estamos arrepentidos y que hemos venido a orar conforme a su palabra para derribar a través de la oración, del ruego, del ayuno y del cilicio todo aquello que se ha levantado en contra de nosotros. Es por eso que hoy vamos a orar para derribar todo lo que se hubiera levantado en contra de cada uno de nosotros. Espero las peticiones. Por favor, pasen por este lugar para que estemos orando. Bueno, inicialmente voy a empezar a orar por mi primo. Tengo un primo que está detenido, siendo inocente. Tiene mucho tiempo ya detenido. Ya no sabemos cómo está, solo sabemos que está vivo porque fue trasladado a otro centro penitenciario. Y hay mucha angustia de parte de la familia porque no sabemos si le están dando comida, si tiene ropa. No sabemos absolutamente nada de él. Está privado de visitas, de llamadas, y es una situación muy dura porque es una detención por un delito político. Entonces se imaginarán. Vamos a pasar por este lugar a Deilimar para que ore, haga una corta oración por los niños de Deilimar.